Hoy tenemos a Ignacio Zuleta y el nombre de la charla es Ficciones. ¿Quién te lo va a contar? La literatura, la historia, el periodismo. Ignacio Zuleta es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor ordinario de Literatura Hispanoamericana y Literatura Española en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es periodista y crítico literario, columnista de Clarín y editor responsable del sitio zuletasintecho.com. También es autor de varios libros, entre ellos El Papa Peronista, Historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Vida, ese es del 2019. Luego, Vida, mi paso por la política, mi conversión religiosa, mi intimidad. Conversaciones con Elisa Carrió, también del 2019. Macri Confidencial, Pactos, Planes y Amenazas, del 2016. Y La polémica modernista, el modernismo de mar a mar, 1898-1907, de 1988. Bien, y ahora te escuchamos, Ignacio. Bueno, yo me gustaría precisar un poco el interés de ustedes, porque me sorprendió la invitación a conversar con ustedes como colegas. Más bien lo que me dijo Moira es que hablar de mi experiencia. Yo no suelo hablar de mí porque lo que yo piense u opine no le interesa a nadie. Yo soy una persona que sabe leer y escribir. Yo vivo de leer y escribir. Trato de leer bien y de escribir bien. Y eso me ha permitido una carrera profesional que no tiene ningún relieve especial, pero ha sido muy larga porque puede interesar a los colegas como una figura, una persona que comenzó su carrera intelectual en la crítica literaria, deriva al periodismo pasando por etapas intermedias. Yo en realidad, en lo anecdótico, solo voy a decir que yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, donde me recibí de licenciado y profesor de literatura, para estudiar historia. Yo venía muy impresionado por una profesora del Colegio Universitario Central, donde yo estudiaba. Era un colegio muy denso, dependía de la universidad, 2 años de griego. Era una cosa muy compleja en la formación y que creo que enriqueció mucho un tipo de educación media que hoy no se estila, por lo menos yo no la veo. Yo tengo generaciones de hijos de varios mandatos y no la he visto en mis hijos, por ejemplo. Y yo iba muy impresionado por esa profesora, a la que siempre he recordado. Ese colegio dependía de la universidad, por lo tanto muchos de nuestros profesores eran profesores de la universidad. Entonces era normal o era habitual el tránsito como de un seminario menor a un seminario mayor. Ibas y te encontrabas con los mismos profesores de latín, los mismos profesores de griego, de historia, que a lo mejor no eran titulares, eran ayudantes en la facultad, pero después del colegio eran profesores. En aquella universidad, en el año 67, 68, había un sistema de ciclo básico con 3 introducciones. Introducción a la literatura, a la filosofía, a la historia y a la geografía. ¿Por qué se formaban profesores de geografía, de historia y literatura? Había otras materias. Apenas yo entré, empecé a derivar hacia la filosofía. Por una novia, que eso es de los llamados más sólidos de la vocación intelectual, que luego fue mi mujer y la madre de mis hijos, que estudiaba filosofía. Y yo,
desengañado de la historia, pero con buenos profesores y con debates muy interesantes, como eran los de aquellos años, me fascinó la literatura. Y comencé las dos carreras del segundo año en adelante, literatura y filosofía. Filosofía cursé hasta el segundo año, después vino el servicio militar, me fui un año, volví, pero ya volví para graduarme en literatura, que es de donde despegué durante 20 años como profesor, como vine a hacer el doctorado en Madrid. Cuando Moira me invitó a conversar con ustedes, yo me sorprendió un poco, primero que me llamaran, segundo, de qué podía yo hablarles de ustedes, que son profesores de historia. Entonces, a mí se me ocurrió, como hago siempre cuando hago exposiciones en público, que no es muy frecuente, el nombre de la gráfica, yo escribo. Hablo si hace falta, pero yo escribo. Yo siempre presento mis prejuicios. Y yo sobre el tema de la profesión, de mi profesión, tengo un prejuicio que me ha servido mucho para alcanzar estabilidad en una profesión muy inestable. Yo nunca he dejado de hacer lo mismo. Yo nunca cambié de trabajo, cambié de lugares, pero mi oficio fue siempre el mismo. Y lo baso en dos prejuicios que ustedes conocen mejor que yo, porque pertenecen a su disciplina, que son los que hilan el título de esta conversación, que le puse ¿Quién te lo va a contar? La literatura, la historia y el periodismo, porque desde mi percepción, en el ejercicio de las tres disciplinas, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo creo, y creo desde primeras lecturas, la facultad que nosotros estudiábamos historia era muy densa, era muy, la Universidad de Cuyo era heredera de la Universidad del Congreso Nacional de Filosofía del 49 de Perón, universidad donde ha habido Mondolfo, donde había estado el padre Cepich, que era un historiador, un filósofo, el hombre que introdujo Heidegger en la lengua española. En el año 54 hizo el libro Ser y Tiempo de Heidegger, cuando nadie hablaba de Heidegger. Teníamos una formación filosófica muy densa. Teníamos seminarios sobre Ser y Tiempo. Yo en primer año de la facultad hice un seminario sobre el capítulo 1 de Ser y Tiempo de Heidegger. Y pasábamos de ahí a la historia. Mucho Sorokin, mucho Bloch. O sea que la historia era como un entorno natural, el otro mundo, el mundo de libros. Y a mí no me sorprendió nada cuando avanzando en la crítica literaria yo me encontré ya en los años 80, 70, por el libro de 73, con el libro fundamental de Hayden White, Meta History, la idea del valor de la narratividad en la representación de la realidad y la definición de la historia como una linguistic overdetermination, como una pretensión idiomática. El meter el factor de la narratividad a la construcción del relato histórico, superando la tradición anterior de la crónica del recitativo histórico convencional de la pedagogía, ¿no? El color del cabello blanco de San Martín, bueno, ustedes lo saben muy bien por el tema de debate de ustedes. La idea, a mí el libro de White me fascinó muchísimo, lo conocí apenas apareció, se tradujo muchos años después, me puse a leer cosas que me servían para hacer crítica literaria. O sea, yo escribí muy temprano, en los años 80, un trabajo sobre la novela histórica y la historiografía, que lo publicó, se publicó, lo leí en un congreso en la Universidad de Belgrano, después lo publicó Toda esa historia, porque le había interesado a Luna. Y como yo era un académico, lo usé en varias oportunidades.
conferencias, basándome en un prejuicio mío de crítico literario, que tiene que ver con mi visión de la cultura argentina, que la Argentina es un país que no tiene narrativa. Uno va a una biblioteca de Estados Unidos, perdón, una librería de Estados Unidos y tiene 4 paredes de historia argentina. Uno va acá a Madrid, ayer estuve en la Casa del Libro y tiene historia de España un piso. Y vas a Marcian Pons, que se dedica más a eso, y tenés todo el sótano del colegio. Acá viene un turista, pide una historia argentina y tenés que decirle, bueno, el de Fusaniche termina en 1850 y hay una síntesis de Félix Luna en Medio de Quesada. La Argentina no tiene historias, no hay historias argentinas, nadie escribe historias argentinas. Mi padre era académico de historia, yo tengo la de la academia, pero no es un ladrillo, es una fábrica. Y además son monografías. Y esto me lleva al segundo prejuicio. Primero, la idea de que la narratividad la comparte. La narrativa historiográfica y la ficción narrativa, si quieren ampliar ustedes, la ficción literaria. El segundo prejuicio, que eso también lo estudiamos muy temprano, que de Ricardo, la idea de tiempo y relato, estamos así, la idea de que el relato es la representación de del elemento, como diría yo, la representación de la temporalidad, que es la clave o la esencia de la condición humana. Así que siempre buscábamos de qué era representación la novela. La novela es una representación de la temporalidad, como lo es también el relato histórico. Y eso me lleva al segundo prejuicio. Uno el de White, otro el de Riquet y todos sus derivados, porque además son lecturas complementarias a mi trabajo de crítico. Y yo iba a una tercera definición que también la usaba mucho en mis clases, que era la pregunta: ¿por qué no hay novelas en la Argentina? No hay novelistas. El novelista más grande de la Argentina es Manuel Gálvez. No tiene ninguna novela buena. Adán Buenos Aires, de Marechal, es la novela de un poeta. Roberto Arlt es una rareza. No generó ningún movimiento, es una excepción genial dentro de la narrativa argentina. La Argentina es un país de poetas y de cuentistas. Las grandes obras de nuestra literatura son los grandes poemas y los cuentistas, Cortázar, Borges. Es decir, visiones puntuales, instantáneas sobre la realidad, pero no la construcción de un relato que represente la temporalidad, por ejemplo, de la sociedad. No hay, esto es un juego, obviamente. Yo desafío que alguien de ustedes, o si quieren a colegas de literatura argentina, que me digan cuál es el canon de la narrativa argentina. La verdad que son todos, ninguno puede figurar al lado de lo que son nuestros poetas o nuestros cuentistas. Y eso va de la mano de la renuencia de los historiadores a escribir historia argentina. No incluyo acá la historia de divulgación, porque eso es un entretenimiento que hace rico a cualquiera en cualquier lugar del mundo. Lo sabemos en Argentina con los Pachorón, con Felipe Pina. La gente no son historiadores, son entertainers que usan la fascinación que tienen todas las sociedades por el relato. ¿Por qué? Porque es la representación de lo más único que tiene el hombre, que es la temporalidad. El cuento, al lado del fuego, en fin, la realidad de la narración se basa en que el relato explica, el relato quita el miedo,
exorciza de la ignorancia, libera, y libera especialmente del más grande de los miedos, que es el miedo a la muerte. Ese es el core del trabajo de ustedes como historiadores, el core del narrador, que por eso la sociedad se abraza al relato histórico, aunque sea de Florencia Bonelli. No está acá, ¿no? No está presente, pero aún aquella literatura de divulgación, con algo de sexo, algo de cocina, alguna parodia de lo actual, alguien siempre se parece a Menem, alguien se parece siempre a Cristina en esas novelas, porque buscan, como buscamos todos, la atracción. Buscando puntos para argumentar y conversar con ustedes, yo no solo me puse a recorrer los libros que a mí me habían impresionado y encontré estos dos, el de Hayden White y los libros de Riquet, los 3 tomos de Tiempo y Relato, también así. Y después, aquellos relatos que parecieran ser dignos de escritores de ficción. A mí me fascinó toda la vida el libro de Brodel, sobre el Mediterráneo. Lo he leído 2 o 3 veces. Desde la primera vez, después he comprado una edición que hay en el bolsillo, porque uno con los matrimonios va dejando bibliotecas y cada tanto reponiendo aquellos libros y hay unas ediciones más chicas. Un libro como el de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que fue un libro del año 62 que fue deslumbrante para entender la estructura de las revoluciones científicas. Los libros de Morse Peckham sobre el romanticismo, el triunfo del romanticismo, son 2, romanticismo y conducta. El libro del Herrero Dudí sobre Montaigne, es un libro que cuando yo lo leí me fundó, y era una novela sobre Montaigne, el pequeño pueblo de Occitania, y después algunos ensayos del territorio del historian que son muy divertidos, temas con los que yo no tengo ningún compromiso, pero me encanta la historia de una situación de esclavismo en un pueblo de Francia. Los libros de Darton. Darton para mí es... y a mí, de Robert Darton, me fascina el primer libro, que es la tesis de él, que es el libro sobre la enciclopedia, The Business of Alignment. Se tradujo muchos años después, pero es un libro del año 75. No, anterior, 79. El negocio, se tradujo en el Fondo de Cultura, El negocio de ilustración, historia editorial de la enciclopedia. Es extraordinario. ¿Cómo se hizo la enciclopedia? ¿Quién la pagó? ¿Quién la escribió? ¿Quién la corrigió? ¿Quién la compró? Está la lista de los que compró. Está San Martín, está Bolívar, porque se vendió por suscripción. Es un libro extraordinario. Y a mí un libro que me impresionó siempre, me sirve para mí 2 libros que me sirven para, tres libros que me sirven para todo. Para la ficción literaria, que es mi tarea. Yo soy periodista. Yo invento todos los días acontecimientos, personajes, situaciones explicativas de la realidad, que es la tarea del periodista. El periodista es el hombre, la persona que construye historias para que la gente tenga tema de conversación en la cola del disco. Yo no soy un newsreader, o sea, yo no leo noticias que yo produzco, las invento que Eduardo Duhalde es un petizo dominado por una cisebuca. Esos son inventos de los periodistas, no son percepciones que están previamente hechas. Me olvidé lo que iba a decir. En la construcción de los acontecimientos, hay un libro que yo lo tengo en la mesa de luz. Mi mesa de luz es casi una biblioteca, que es Los papeles del federalismo, de la Constitución americana. Cuando uno no encuentra
la solución a algún tema político, basta recorrer ese libro para encontrar una salida discursiva. Otra democracia en América de Tocqueville. Leyéndolo ayer en la librería acá de Cultura Económica, que había una nueva edición, encontré una frase que es fantástica para este tema, o para al que le interese este tema. Dice Tocqueville, el segundo tomo dice, los habitantes de los Estados Unidos, hablando propiamente, no tienen todavía literatura. Los únicos autores que yo reconozco como norteamericanos son los redactores de periódicos. Y aunque no son, a la verdad, grandes escritores, hablan al menos la lengua del país y se hacen entender. Eso está en el capítulo Fisonomía literaria de los periodos democráticos. Y a mí me produjo un rapto de empatía con lo que yo estaba pensando para el apunte de la charla con ustedes hoy. Que hay una percepción ahí que alimenta esa noción que yo traigo de que alguien te lo va a contar. O te lo va a contar el novelista, o te lo va a contar el historiador, o te lo va a contar el periodista. Y acá Tocqueville, que ustedes saben, tiene así como una radiografía al revés de Estados Unidos, con esa mirada de cándido europeo que no entiende mucho, pero que entiende todo, porque nos alimenta con el contraste. Él entiende que ya la literatura para el americano en aquel momento era el periodismo. O sea, si había un escritor, dice, no conozco ninguno, y los que hay son los redactores de algunos periódicos. Así que es decir, es posible para mí sostener esta identidad, esta continuidad. Y puede ser que la persona ejerce los tres oficios. Yo nunca he sido historiador, ni he escrito historia, ni he investigado historia. He hecho, digamos, lo que se llama historia literaria. O sea, el libro mío sobre el modernismo, el primero que fue mi tesis acá en Madrid, es lo que se llamaba en aquella época, cuando existía la crítica literaria, que ya no existe, se llamaba literatura comparada, que es una forma de la historia literaria, que es un relato de la literatura hecho por gente que no sabe nada de historia. O sea, acumula, son serie de lecturas de libros que se ordenan, se hilan de una manera coherente. Eso es la historia literaria. Yo he hecho eso. He hecho alguna cosa. Yo hice un trabajo hace muchos años, en los años 80, cuando me lo pidió Félix Luna. Él estaba haciendo el libro sobre Perón en su tiempo, y quería una investigación para el periodo de la cultura peronista. Y él me pidió, y yo te lo encargo, yo voy a citarlo, va a ser una parte del libro, y efectivamente en el libro dice, esto está basado en investigaciones por Ignacio Zuleta. Trabajé un largo tiempo sobre eso, y es uno de los capítulos de Perón y su tiempo, tomo 2. Eso es lo más cercano que he hecho a la historia, que no es historia. Tampoco soy novelista, pero he sido crítico literario en los periódicos, y eso me ha llevado a hacer el periodismo político, que es lo que yo hago desde hace unos años. Y no me ha costado nada. No me ha costado nada porque creo que la función es contar, explicar. Yo creo en la personal, yo creo en el influjo reparador y sanador del relato. Yo no pido que me lean, pero quien me haya leído va a ver que es muy difícil encontrar en mis notas periodísticas, y yo que hace 30 años que soy periodista con responsabilidad editorial, hace 30 años, 25 años. Es decir, he escrito siempre lo que me da la gana, he sido jefe, hacía lo que me da la gana.
nunca van a encontrar periodismo de opinión, editorial, adjetivando, destruyendo personajes, inventando personajes, hiriendo, ficcionando peleas. Yo hago unos relatos lo más entretenido posible desde una mirada neutral que a lo largo de esos años han tenido cierta sustentabilidad, porque han sido aceptados por los medios en los que yo trabajaba. Yo no he sido dueño de medios, he sido periodista con responsabilidad editorial en el ámbito financiero durante muchos años, y ahora soy columnista de Clarín 2 veces a la semana. O sea, en empresas que sostienen mi tarea, me la han confiado, y inclusive me han confiado responsabilidad editorial. O sea, puedo, no Clarín, que yo no tengo responsabilidad editorial hoy, pero tengo una enorme libertad para escribir lo que quiero, y anteriormente yo era uno de los que manejaba la agenda del medio, o sea que podía. Nunca van a encontrar, lo mío es siempre el relato. El mío sigue el consejo que yo siempre le he dado a los periodistas jóvenes cuando llegan a la redacción, y me dicen, ¿cómo lo cuento? Contalo como si fuera una carta a tu mamá. Contalo como si fuera una carta a tu mamá. Y eso me ha servido, algún consejo que me habrán dado una vez a mí, yo lo seguí, me funcionó, para cumplir una tarea pública. Nadie va, yo no puedo medir la gravitación que tiene, pero que en realidad es continuidad del mismo oficio. Es el oficio del narrador, del escritor, es el oficio del historiador, es el oficio del periodista. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Y entonces ahora pasamos a la segunda parte de la charla, que son preguntas de los profes. Así, dale, Horacio. Bien. Bueno, por supuesto, mil gracias por estos minutos que nos está otorgando. Yo reparé en dos aspectos de lo que usted puso, que son, por un lado, llamados de atención para los que se han formado en historia. Es decir, usted aludió a dos autores, a Riquet y White, que no son comisiones de lectura en la formación de la carrera de historia, por ejemplo, y los que lo hemos leído, seguimos esos textos, Ankersmith, incluso Barthes, no son leídos sistemáticamente en el plan de estudios, digamos, ¿no? ¿No existe una carrera en teoría de la historia, filosofía de la historia? Bueno, pero esos... White yo lo leo ya en la vida adulta, o sea, en la universidad no había llegado todavía. Yo me recibí en el 73, y el libro Meta History es del 73, la primera edición, que yo lo compré en una edición, creo que es de Yale. Claro, pero digamos, me lo encontré. Sí, lo que yo digo es que sí, si vamos con la gente de filosofía y la gente de filosofía de la historia, no sé, Daniel Brauer, Verónica Tosi, trabajan básicamente ese tipo de lecturas, pero no forman parte digamos, del horizonte que se sugiere siquiera, porque creo que es una de las más fuertes limitaciones que tiene la formación en historia. Pero justo son dos autores que nos obligan a relacionarlo con otras cosas, palabras que usted usó. Usted usó la palabra neutralidad, no usó la palabra verdad. Y bueno, evidentemente su vocación literaria, sea en la crítica o sea en el plano de la propia composición literaria, esta preocupación por leer bien y escribir bien. Bueno, lo único que se hace. No, pero perfecto. Esto lo pienso como desafío respecto de los que trabajan en historia, ¿no? Es decir, porque últimamente no se escribe muy bien, aparte, y hay una especie de prejuicio muy fuerte respecto de lo que signifique
una expresión adecuada para comunicar, ¿no? Es decir, parece que los únicos que pueden comunicar adecuadamente a gente que es lega son los que hacen difusión histórica. Pero ese tema de neutralidad y verdad, y la eventualidad de la relación entre eso y la verdad, es una cosa de la cual yo le pediría algún comentario, y eso lo cruzaría con otra cosa, ¿no? Que es el hecho de que usted, al tener dos columnas semanales, si usted es consciente de que está escribiendo una historia sin proponerse escribirla probablemente. Esas son mis dos observaciones que me agradaría que comentara, ¿no? Si usted se piensa a sí mismo, al fin y al cabo, con alguien que está escribiendo una historia, algo que va más allá del episodio semanal, que cuando uno lo mira en perspectiva, cuando uno mira la sumatoria de todo lo que uno escribió, terminó planteando algo que es más que una crónica, porque hay interpretación, ¿no? La experiencia del periodismo es una experiencia, como muchas de la vida, especialmente intelectual, es una experiencia que se enfrenta con contradicciones. Efectivamente, la tarea pública piensa en el lector. Es decir, esto está muy desarrollado en la semiología, o sea, lo que yo escriba va a existir en quien lo lee. Y si el que lo lee lo deja pasar, lo mío no va a ser plausible. Entonces, uno escribe pensando en quien va a leer, que muchas veces va a olvidar lo que uno escribe, y eso entra en tensión con la pretensión de uno de que lo que uno escribe quede, permanezca. Eso lo resuelve de cada manera cada en este caso, cada periodista. Yo no incluyo dentro del periodismo al llamado periodismo audiovisual. Para mí el periodismo audiovisual es entretenimiento con tema informativo. Y entonces, mucha gente identifica el periodismo con lo que ve por televisión, escucha por radio, y todos sabemos, inclusive yo que he hecho televisión, he hecho radio, que lo que uno dice en esos medios se lo debe olvidar. Uno puede decir cualquier estupidez, que al día siguiente o a la hora siguiente es reemplazada por otra estupidez o por otra genialidad que hay. La televisión y la radio son electrodomésticos que se venden en el negocio de la línea blanca, con las licuadoras, las batidoras y los secadores de pelo. El periodismo es el periodismo de la construcción de historia. Como el oficio del historiador es la construcción de la realidad. Y la lucha para el tema que has citado, y la lucha contra la patraña. El drama del historiador es la patraña, la lucha contra la patraña. La carta. Nosotros que estudiamos Pereira Muchasti, mentalidad argentina, el Epos al historia científica, un libro maravilloso que lo teníamos como lectura en introducción a la historia, me encantaba. Yo un día fui a conocerlo, a Pereira Muchasti, siendo joven yo. Me había fascinado mucho un libro, Mentalidades Argentinas, que publicó Udeva. Él escribe sobre la carta de Lafon, la pelea contra la patraña. La patraña te hace pisar el palito al mejor historiador. El mejor historiador, el más fino, el más astuto, le inventas una patraña, vuelca como loco. La mentira y la falsedad hace volcar al periodista. En eso el periodismo te blinda de carácter, porque uno tiene que tener en cuenta las consecuencias de lo que uno escribe, si lo que uno escribe sirve para algo, si lo que uno escribe va a influir en los demás. Eso produce cierto pánico que uno se acostumbra en la profesión a convivir, a la alta exposición al pánico de las consecuencias que tiene lo que uno
escriba, especialmente en la vinculación con la verdad. Y es un esfuerzo muy grande. La pregunta que uno tiene que hacerse siempre, ¿por qué voy a escribir esto? No por qué no lo voy a escribir. Porque si uno se llevara por qué no lo voy a escribir, uno escribiría muchas cosas de las que sabe, se entera y uno no las escribe. ¿Por qué voy a escribir? ¿Por qué voy a contar esta historia? O sea que el tema de la verdad equivale a la dialéctica de la patraña, a la veracidad del documento, o ¿cómo le llamaban? Los testimonios, ¿no? Que son los que arrancan ustedes en la tarea. Testimonios. El testimonio falso te lleva a cualquier lado. Y ha habido catedrales y bueno, con la verdad pasa lo mismo. Si uno no tiene serenidad para discernir qué es cierto, qué no es cierto, ocurrió esto, no ocurrió, y bueno, hay toda una parafernalia de, como ustedes tienen las pruebas de veracidad, las pruebas de verdad, las pruebas de todo lo que se enseñaba en introducción a la historia. En el periodismo existe también tratar de mantenerse en el lado de la verdad. Porque nos van a leer si decimos la verdad, si no, se van a reír de nosotros. ¿Son las mismas o hay alguna variación? ¿Hay tanta coincidencia entre periodismo e historia? Bueno, hay una frase bastante conocida que dice que el periodismo es el borrador de la historia. Yo creo que el periodismo, yo creo que son tareas distintas. Son tareas distintas porque la construcción, el periodismo es lo más parecido al género del ensayo. El ensayo en teoría literaria se define como la demostración sin la prueba. Yo cuento algo, no tengo por qué probarlo. ¿Me crees o no me crees? Por más que yo finja, me lo dijo tal, la fuente, pero es un discurso que controlo yo que escribo. Yo creo que el discurso del historiador, que es una disciplina científica, tiene un control, es un discurso controlado. Está liberado de la inmediatez, pero es un discurso controlado, te controla la disciplina, te controla los colegas, te controla el mundo en que esto se desarrolla. No puedes ir a un congreso y decir cualquier tontería porque te van a juzgar. Es decir, hay un arbitraje sobre el control del discurso que el periodismo no tiene. El arbitraje es instantáneo, momentáneo, en el día, en el momento. Lo puede hacer el propio periodista, lo hace un editor y nada más. Se acepta que es provisorio. Y hay ejemplos de periodistas que han alimentado. A mí siempre me interesó la tarea de Félix Luna, porque Félix Luna es un hombre que comienza en la política, sigue en la literatura y el periodismo y termina en la historia. Y yo creo que él llega en algunos de sus libros a una síntesis muy, muy interesante entre un aporte de construcción histórica, hay temas que él descubrió, desde testimoniales como las cartas de Perón y Eva, Martín García, en el siglo 45, que nadie las conocía, o sea, hubo indagación, hubo una hermenéutica, y después una prosa que era envidiable, un hombre que se hizo millonario escribiendo canciones. Entonces, un hombre que escribió Alfonsín en el mar. Sí, el mar, sí. Y sus libros son muy agradables. Yo le tengo mucho respeto a Luna, porque además Luna tenía la condición que es la que creo debe tener todo intelectual, que es entender la cultura de su tiempo. Lo más importante que tiene que tener un periodista, un intelectual, un historiador, un profesor, es entender la cultura de su tiempo. Creo que él lo percibió muy bien y lo llevó muy bien a las obras de él. Y leerlo a Luna al revés, al trasvés,
leer cómo escribe Sol Roca, pensando en Menem, cómo escribe sobre los democracia y procesos hegemónicos, pensando en Alfonsín. Es decir, si uno lee la obra de él, la obra que no es la de divulgación, los fascículos, digamos, si uno lee, va a saber que cada obra tiene una lectura del momento político. Yo eso lo tengo escrito. Pues yo cuando él murió, yo hice una nota larga, pues eso yo siempre lo llevaba en la cabeza. Y revisé, y la verdad que 4 o 5 obras de Lula, Los caudillos, escrita para Perón, o sea, ensayos históricos, indagaciones históricas vinculadas al momento en que eso se publicaba y se conocía. Bien, gracias. Carolina, y después yo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos está dedicando. Quería hacerle una pregunta. Usted al principio de la exposición señaló que faltaban historias argentinas, ¿no? Que no se observaban en las bibliotecas, digamos, grandes volúmenes de historia argentina. Cantidad. Cantidad. Me pregunto, digamos, desde las últimas décadas hay como una renovación de estudios en diferentes ámbitos y una producción historiográfica muy marcada, muy voluminosa, donde inclusive han entrado en juego los estudios de microhistoria, ¿no? Dando aportes de lugares y hechos diminutos, si se quiere, pero que han sido muy interesantes al momento de la construcción de un periodo. Mi pregunta es, ¿usted se refiere a que lo que estarían faltando sería nueva síntesis? Digamos, a la luz de todos estos estudios que se vienen realizando en las últimas décadas. ¿Ese sería el punto? Mi observación es de cliente de librería. Si yo voy a una librería de Estados Unidos o de España, encuentro una cantidad incalculable de síntesis. Historia de Estados Unidos, historia popular de Estados Unidos, historia de Estados Unidos desde la izquierda a la derecha, historia desde los pueblos originarios, y son tablones y tablones llenos de libros. Falta cantidad, a mi juicio. No. Segundo, mi observación más de fondo va a el lugar que tiene el relato en la cultura argentina. Yo creo que lo que no tiene son lectores. Si hubiera una demanda de la cultura argentina de narrativas de la historia de los procesos, yo creo que había una mayor producción. Yo no niego, y la conozco porque soy muy curioso de la historia, no niego ni el valor ni la cantidad de estudios monográficos sobre temas y problemas puntuales. No diría que sigo las revistas de la profesión, pero sigo lo que se produce. Pero es una advertencia más bien sobre la demanda de la cultura de un relato, para decirlo en términos de peña literaria. Me da la impresión de que el argentino vive a espaldas de la realidad. Prefiere leer un poema o leer el Hades de Borges, que es un poema fantasmagórico, a que haya un relato crítico, en los términos de la crítica marxista, autocrítico de la realidad. No la hay. No hay un novelista contemporáneo. El único novelista contemporáneo es Jorge Asís. Su último. No hay novelistas que cuenten. No está la novela del menemismo. Hay una novela de Feynman, La astucia de la razón, donde dialoga Carlos Marx con José Hernández. Lo más cercano a la realidad. Pero no hay literatura realista. Ustedes agarran cualquier Norman Mailer, Philip Roth, cualquier novelista contemporáneo, todos tienen una novela sobre cada periodo de la historia contemporánea de Estados Unidos. En Argentina no la hay. La novela del menemismo, una, de Jorge Asís. ¿Dónde está la novela del radicalismo? No está.
la novela del proceso, el libro de Bonazo, pero es un libro de faction, un libro de novelización de hechos históricos, y es un libro, un libro. La realidad, la sociedad argentina mira la realidad con otros anteojos, y no le demandan a los historiadores la visión del historiador del pasado ni contemporáneo. Yo creo que el debate del revisionismo impidió que eso se desarrollara, porque se politizó mucho el debate histórico, está muy mezclado con la política. Entonces yo creo que la academia un poco se ha retraído frente a la política. Y bueno, sí, yo no puedo más que transmitir la visión de un lector, no tengo autoridad tampoco para avanzar en el análisis de ese fenómeno. Yo lo tomo desde la literatura. No hay literatura realista en la. Quizá no hubo revolución burguesa, no hubo guillotina, no hubo destrucción de la clase en Argentina. Quizás estamos muy dependiendo del virreinato. Empezamos a perseguir fantasmas por el túnel del tiempo. Nosotros tenemos singularidades históricas de Argentina que no tienen otros países. No hubo revolución. Porque en el sentido europeo del término, ¿no? Destrucción de una clase, empezar de vuelta, como hubo Estados Unidos, tuvo Francia, tuvo España. España poco, pero somos muy vicarios de las estructuras del Imperio Español, se nota, y no digo nada de la influencia de la Iglesia, ¿no? Que hemos puesto hasta Papa. Todo eso es. Falta la novela del Papa. ¿Dónde está la novela del Papa? Y a Tomás Eloy Martínez, ¿cómo lo ubicaría en este espacio? Él es un periodista. Escribe, las novelas que él hace son novelas interesantes, pero no puedo juzgarlo, pero el mejor libro de Tomás Eloy es Lugar Común, la Muerte. Lugar Común, la Muerte. Son las notas de la revista Siete Días. Es fascinante ese libro. O libros como Los fusilamientos, La Patria Fusilada sobre Trelew, pero eso era periodismo. Después tiene las novelas Santa Evita, hay gente que le gusta, pero esa novela no tapa el cielo. Novelas son las novelas que lee todo el mundo y que no se pueden dejar de leer, y sobre el que se hacen películas, y El Santo de la Espada. Esas son las novelas. Estoy hablando de trazos gruesos de la cultura argentina. Si uno debiera dar un curso de cultura argentina, uno tendría que hablar más de poesía, hablar de cuentos, que hablar de novela, y mucho menos de novela realista. Porque además los novelistas que conocemos que tienen fama, Aira, Piglia, son cuentistas que escriben largo. No hay personajes. Art crea personajes. Pero Art es un musgo de la cultura argentina, no ha sido ni traducido, fíjense, no ha sido ni traducido. Porque no se puede traducir esa visión que es fabulosa que tiene Roberto Art, Los Siete Locos y El Poeta Rabioso. Son sus dos grandes novelas. Es algo muy, muy, muy personal. Y eso lleva mucho al debate sobre la novela histórica. ¿Cuál es la novela histórica? ¿Son las ficciones de Florencia Bonelli o es las novelas de Gálvez? Que para mí me parece lo más. Pero Gálvez es balzaciano, él es heredero de Balzac, de Galdós, la idea de que había que escribir la historia desde la literatura. Eso es interesante el libro de Vargas Llosa que salió ahora sobre Galdós. Es muy. Él mete un poco, habla un poco de estos temas, de los novelistas que buscaron representar la sociedad de su tiempo. En su libro, Galdós lo hizo. Los episodios nacionales, pero también es una novela. Y es curioso porque él aprovechó la
La peste COVID para leer. Él dijo que no había leído nada, que se leyó todos los episodios nacionales. Yo había leído muchos, porque enseñaba literatura española contemporánea. Pero cuando vino la peste, aboné a una sección de literatura oral en que me escuché casi la mitad de los episodios nacionales de Gandhi. Yo caminaba por Buenos Aires escuchando la vida. Una experiencia de ese tipo. Y realmente uno dice, la Argentina no tiene. Gálvez hizo algo, pero en algunos momentos de la historia. Y aunque si uno juntara todo Gálvez llega, la última novela de que la publicó Udeva, La gran familia de los Laris, es la novela del fundicismo. Es una historia de una familia del siglo XX que termina con el gobierno de Frondizi. Pero es una rareza. Una rareza. Gracias, Ignacio. Vamos a la última pregunta de Patricio. Y Bueno. lo liberamos al pobre que lo... Sí, lo liberamos a Ignacio. No, te quería hacer una pregunta retomando un poco el espíritu de las herramientas de las disciplinas originales que traen nuestros invitados y cómo las aplican al periodismo. Yo sigo tus columnas atentamente cuando salen en Clarín, que aparte me parecen muy entretenidas. Y no puedo evitar, como cuando leo a Pañi, yo veo un historiador cuando escribe Pañi, ¿no? Eso es indudable, o cuando escribe Sergio Berenstein, que también estudió historia, trato de ver... historia, ¿no? Claro, no, porque uno enseguida se da cuenta por la forma de analizar. Cuando yo leo tus columnas, no sé si tiene algo que ver o es algo que yo me imagino, me vuelve un tipo de literatura costumbrista del Río de la Plata, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en la forma en que vos construís, porque son microrelatos, donde vas cambiando de tema, donde aparecen unos personajes que parece Fray Mocho por momentos, ¿no? Se produce como una situación muy particular. Tío bisabuelo mío. Mira. Interesante, ¿no? Pero aparte con algo que es una marca intelectual indeleble en vos, que es la ironía. Quería saber esos modelos que haces, porque uno lee como estos microrelatos que son muy sugerentes, que siempre están hablando de otra cosa y no lo que aparece en no una... me he dado cuenta. No, lo que te quería preguntar es, ¿cómo armás vos esas columnas? Eso son relatos que tratan de explicar la coyuntura política. Yo te diría que mi aporte, digamos, qué es lo que yo más busco y qué es lo que más trato de innovar. Primero trato de ser entretenido, porque yo tengo la hipótesis, y la puedo demostrar, que la gente que lee diarios quiere leer notas largas. Más aún, quien lea mi nota en Clarín en papel, tiene que saber que en la página web es más larga, porque muchas veces lo que yo escribo no entra en las 2 páginas del diario, entonces lo sigue en internet. Y lo se lee ahí, no mucho más, pero hay muchos temas que yo escribo y si los dejo lo va a dar otro periodista o no lo puedo guardar para otra nota porque está viejo. Yo lo dejo. Yo trato de ser entretenido, por eso yo usé, que no es nuevo en el periodismo, los relatos cortos, con un título, de manera que la gente hasta puede elegir no me interesa. Segundo, yo tengo una coreografía interior que sé que tiene que haber algo siempre del gobierno, algo de la oposición, algo de fuera, algo de... debería haber algo porno, pero no venimos, algo jugoso por las partes húmedas, una ironía, algún chiste, algo de la iglesia. O sea, hay que ir a los públicos
que pueden acercarse al diario. Yo escribo los domingos en el suplemento económico, que fue como me pidieron empezar para darle un sesgo político al suplemento. Trato que ahí se hable algo de economía. Yo no hablo de economía, no sé nada, soy víctima de la economía. O sea que pero trato temas que pueden interesarle a un lector del suplemento económico. Y los lunes voy más a lo político, a lo partidario. Mi narrativa es la lucha por alcanzar, mantener y perder o no el poder. Eso es lo que a mí me interesa. Mi afición literaria, que es, creo yo, frente al espejo, me ha contribuido mucho. Y a mí la literatura me ha permitido con tiempo entender mucho las personalidades humanas. Yo creo tener un ojo para adivinar intenciones, entre líneas, aquello que no se ve. Y suelo apostar a eso, a crear un personaje de cada persona que está en la política. Trato de hacerlo. Pero es como dice Hayden White, es narrativa, es invención, sale de acá. Es decir, hay momentos en que uno cree que no tiene tema y escribe una cosa que uno la escribe realmente y el público que después uno se dedica a un tema jugosísimo, horas y días a seguirlo y después no le interesa a nadie. Depende mucho del público. El que decide es el público. Eso es esencial al mensaje escrito. Arranca en mí, son unos caracteres sobre una página en blanco, pero se realizan en la... El otro ve y a veces no ve. Es la carta robada. Uno cuenta a veces cosas que uno las da como primicia y el público no lo ve. El público no lo ve. Por eso le llamamos primicia. Hay cosas que son obvias, que son... y la gente no la ve porque el público no está preparado para verlo. También el público tiene su biblioteca mental y está esperando ciertas cosas. No se puede contradecir eso. Yo tuve siempre la afirmación mía es que los dueños de los bienes son los lectores, no son las familias que poseen los bienes. Los dueños son los lectores. Ellos te van a permitir seguir, o te van a escuchar, o te van a llamar. Yo esas cosas las tengo. Es cierto, yo no presumo de nada, pero es cierto que yo llevo muchos años en esto, y he pasado por muchas, y eso me da cierta tranquilidad para no equivocarme tanto. Pero me equivoco, porque a veces yo trabajo solo en mi casa, yo no estoy en una redacción, entonces tengo que adivinar mucho. Pero bueno, hemos hablado muy demasiado de mí. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, entonces por tu tiempo, por tu tiempo generoso para hablar con nosotros. Y te liberamos entonces. Yo les agradezco muchísimo y ha sido un gran gusto charlar con ustedes.